Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Terminamos la semana en positivo, como veis ahí, 0,55% sube el SP500, 0,84% el Dow Jones, que creo que está marcando máximo histórico, así es. 0,46 el Nasdaq y un 1,31% ha cerrado la bolsa de Alemania con subidas. Así que la bolsa muy positiva termina la semana. Como digo, Dow Jones en máximo, que no lo había batido en todo este tiempo. El SP500 vuelve a acercarse a sus máximos. El Nasdaq también se acerca a los máximos. Todo en positivo en las bolsas, pero Bitcoin no, Bitcoin se está comportando de forma negativa, no termina de arrancar otra vez y la verdad es que se está quedando un poco atrás y teniendo en cuenta que en las bolsas estamos en máximos y que tampoco tienen margen para subir excesivamente más, pues no está nada bien ahora mismo Bitcoin. Vamos a ver si el fin de semana es capaz de remontar algo, porque si no, desde luego no estamos en una posición idónea. Estamos justo haciendo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo para comportarnos bien. Es decir, debería de haber aguantado durante la pequeña corrección que ha tenido la bolsa en la parte alta y debería haber subido ahora mucho más de lo que está subiendo. Así que ya digo, mal comportamiento, sigue en una situación eh, no óptima, desde luego, ¿vale? Así que nada, eso es lo que tenemos. Vamos a ver qué está haciendo MicroStrategy. 162,80 con una caída del 1,24%. No es que caiga mucho, pero ya digo, estamos muy desfasados con respecto a otros activos. O sea que o damos un golpe de efecto en cualquier momento en las próximas semanas, o en cuanto tengamos una corrección, pues nos iremos para abajo, porque no puede ser eh, que estándose comportando también la bolsa, pues no estemos subiendo más en el caso de Bitcoin, ¿no? Petróleo subiendo un poquito en el día de hoy, un 0,75%, pero 103,37, no está muy alto. El oro cae también un 0,58, la plata cae un 0,70, el platino un 2,28%. El euro contra el dólar sigue cayendo un poco, pero se ha frenado un poquito esa subida que tenía el dólar estos días. El dólar australiano también cae, pero también levemente en el día de hoy. El dólar estadounidense sí que sube contra el dólar canadiense, ahí sí que se mantiene en positivo. Euro vuelve a caer contra la libra y vuelve a amenazar el soporte que ya ha tocado tres veces, esta sería la cuarta y vamos a ver si es la vencida. La libra contra el yen parece que quiere superar los 214, si lo consigue podría ir hacia la zona de 215,50, y la libra contra el dólar un ligero 0,08% para la libra en este caso. Así que bueno, pues eso, mercados muy positivos. A destacar por la parte negativa Bitcoin, que no está haciéndolo nada bien en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy no, ya varios días. Esta semana no ha sido nada positiva y la semana pasada tampoco, porque al final eh, la corrección de la bolsa ha sido menor y la bolsa ya ha recuperado todo lo que ha corregido, y Bitcoin pues no ha recuperado nada de lo que ha corregido, se ha quedado ahí estancado. Entonces necesitamos algo que nos saque de ahí, y ahora mismo pues es que hay pocos factores que nos puedan sacar de ahí. O sea, el mercado debería estar apoyando una subida de Bitcoin y sin embargo no está siendo así. O sea que bueno, nos estamos quedando atrás, el mercado está enfocado ciegamente en la inteligencia artificial y en la salida a bolsa de SpaceX, y no hay mucho que hacer. O sea, es lo que es. Así que nada más, no puedo deciros nada más. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que den un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.